Platón estaba en el hospital Epicris, resultado de otro examen médico de su hija. Nada reconfortante esta vez. Fue una pérdida de tiempo, había tanto ruido y pánico. Una vez más, su hijo pasó un tiempo precioso de su vida, no la más feliz, en la clínica. Había oído muchas veces que la epilepsia es una crónica persistente e insoportable. Sin opciones izquierda o derecha. No puedes curarlo, solo puedes intentar mantenerlo al mismo nivel. Olia no tuvo madre durante mucho tiempo, y así sucedió. Y él, como padre, que la amó hasta quedarse sin hogar, hizo todo lo que estuvo en sus manos. Por desgracia, no era ni mago, ni hechicero, ni hechicero. Cada nuevo ataque hacía a su chica más débil, más vulnerable. Tomó sin piedad la esperanza para los días futuros de la vida. Sin pedirle permiso, y estaba terriblemente enojado, la estaba volviendo loca. Advirtió a la nueva enfermera que el espectáculo era un crimen y que el juicio no era para personas débiles y nerviosas. Audacia, tales recomendaciones para él. La conversación fue la esencia del ángel con un vestido médico blanco, y ella resultó ser la histérica más real y desigual. Tenía miedo de acercarse a Olga, que luchaba en el suelo con convulsiones. Pensó que sería bueno ponerse una toalla gruesa y mojada debajo de la cabeza y giró a la niña hacia un lado. Pero no fue lo suficientemente inteligente como para quitar el jarrón de frutas de la mesa del diario. La pobre Olga tiró accidentalmente del borde que colgaba de la servilleta de papel que había debajo del jarrón. Un recipiente pesado cayó sobre su mano y milagrosamente no se rompió. Cuando llamó, Platón ya no había pillado a nadie en casa. El crimen terminó en 5 minutos. Pero ahora estaba en juego el destino de la frágil mano del niño. Una enorme mancha de sangre se derramó sobre el bagrop de color azul justo en los ojos. El equipo de la ambulancia se dirigía al centro de traumatología para acompañar a Olia, donde los encontró un hombre preocupado. Confié en ti lo más querido que tengo. Conseguiste mostrar tal cobardía. Apretó los puños, avanzó, pero en ese momento salió un dentista de la sala de reconocimiento. Inmediatamente lo calmó. No se preocupen, queridos padres, la niña tiene una herida fuerte, pero todos los huesos están intactos. Le aconsejaría que, después de este ataque, deje a su hija en nuestro hospital para un examen más detallado. No tardará más de una semana. Platón se alejó de él. Al ver a su padre, la niña felizmente se arrojó sobre él. Papi, ¿me estás siguiendo? Me pondré la chaqueta. El corazón del hombre, que una vez le hizo cosquillas dolorosamente, se volvió loco por esta estúpida e indescriptible desesperanza. Dijo en voz baja y tierna: Oliuska, no podremos ir a casa contigo de inmediato. Tendrás que quedarte aquí un poco más, en otro departamento. Olia estaba condenada a morir, pero no hubo lágrimas ni objeciones. Ella era sorprendentemente una niña valiente a la edad de un deleite paternal y un asistente paternal. Habían vivido juntos durante tanto tiempo que ella pensaba que eran una familia. Ella no le hizo preguntas sobre su madre, como si estuviera cumpliendo un determinado acuerdo existente. Este es el tema del tabú. En la escuela secundaria de élite, donde solo se reunían personas todos los días en el aula, no se aceptaba hacer preguntas personales. Olia solo una vez sintió curiosidad por Platón. Ella estaba directamente interesada en él. Algo andaba mal con mi madre. No hay fotos de ella, ni cosas de mujer, ni registros de ella. El hombre no se molestó. Inventar historias desgarradoras que no se parecen mucho a la cruel verdad. También respondió con la mayor sinceridad posible. Tu madre arruinó el umbral dañino, la pasión por los sentimientos agudos. Ella consumió y un día cayó en manos de una persona que se encontraba en estado inadecuado. Ella murió.
Platón no querría contarle todo lo demás a una hija muy inteligente, pero que todavía solo tiene 10 años. Iba a la identificación, sin creer que todo esto le pudiera pasar a su esposa, a quien aún amaba, a pesar de todo. Él conocía sus malos hábitos cuando le hizo una oferta. Más bien sabía que en las clases superiores de la escuela y en el instituto la malcriaban con sustancias ligeras. En el ambiente juvenil esto no era algo fuera de lo común. Lo intentó, se rindió y ya está. La esposa de Platón era una modelo de figura esbelta, piernas largas, como les gusta decir, desde las orejas, una melena de cabello lujoso de color ceniza natural. Completaron la imagen moderna de una belleza de Dios, enormes ojos azules con pestañas largas y esponjosas, rubor claro natural, labios brillantes e hinchados, tocados por el brillo. No una niña. No es una pena verse así. Todos los hombres volverán el cuello por envidia. El propio Platón era 8 años mayor que ella. Su negocio de transporte, basado en los aparcamientos de los camiones más modernos, apenas estaba ganando impulso. Lo obtuvo de su padre, quien de repente decidió dejar el departamento a una edad avanzada y ver mundo. Agarró a su esposa, la madre de Platón, bajo su mano blanca. Se compró un traje de baño y gafas de sol y cayó en la infancia. Quería tener una aventura. Empezó por Bali y Tailandia, conoció Vietnam y México y luego se enamoró. Verano eterno, palmeras, su hijo, ahora director de la empresa, ni siquiera tuvo tiempo de recordar dónde calienta ahora su padre huesos viejos al sol. En Tahití, Haití o Maldivas. A pesar de su hermosa apariencia, el joven no se metió en peleas innecesarias con las damas. Se graduó de la escuela y del instituto con resultados casi perfectos. Más tarde, no recibió mucha educación jurídica y Platón se graduó en el departamento de economía con un trabajo de tiempo completo. Dejó su trabajo con cabeza. Multiplicó los logros de su padre. Llevó la empresa a una de las empresas más prósperas de la ciudad. Amplió su esfera de actividad. Aumentó muchas veces el número de coches en el garaje. Ahora puede correr no solo en Rusia y el espacio postsoviético, sino también en toda Europa y partes de Asia. A la edad de, se dio cuenta de que era el único en la compañía de sus amigos que aún no se había casado. Sus amigos ya habían venido a visitarlo un par de veces con flores en la puerta de la casa materna. Trajeron a los herederos. Daza se volvió hacia él por casualidad. Fue miembro del jurado del concurso de belleza entre los estudiantes de la ciudad. Era imposible no notar una textura tan lujosa. En las competiciones, Diva Diva no ganó. Ella no alcanzó el estándar del modelo en ese momento. Pero este Platón no se detuvo. Acaba de dar la orden de crear un nuevo video publicitario de sus servicios. Estaba pensando en una chica. Esta es una parodia de la reina del Benz. Daria se convirtió en la persona de la gasolinera. Su novela, que comenzó con una taza de café después del anuncio de los resultados del concurso, no podría calificarse de apasionante, urgente y apasionada. Siempre tenía algunas notas comerciales invisibles. Daria lo acompañaba a eventos corporativos, no porque estuvieran juntos, sino porque él. Rostro de la empresa debería haber sido así. La llevó a viajes de negocios, donde se divirtieron y trabajaron en un nuevo PR. Se casaron cuando Daza anunció que estaba embarazada. Amaba a esta mujer a su manera. Ella era agradable con él en todos los roles y querida por él. Dejó de lado su pasión por las fiestas estudiantiles tan pronto como empezó a salir con él y luego puso fin al matrimonio. Ella se comportó descuidadamente. La casa estaba limpia y acogedora. En el frigorífico, encima de las ollas y sartenes, siempre había alimentos frescos. Los guardarropas del armario estaban alisados y los disfraces estaban tan limpios como siempre.
Daria era de un pueblo pequeño, pero estaba acostumbrada al trabajo de la oración. Sus manos eran inteligentes, a pesar de su sofisticada manicura. Ella fue capaz de hacer todo. Todo voló en un instante tras el nacimiento de Olía. Después del primer ataque de una enfermedad mortal, como la llamaba su gente, Dasa, acudieron a sus padres para mostrarle a su nieta de medio año la voluntad del destino, y el bebé de repente se emborrachó con terribles convulsiones frente a los curiosos. La casa del vecino. A la mesa se encontraba, entre otros, un felser local. Ella salvó la situación dándole primeros auxilios a la niña. Daria le dijo a Platón: me temo que es un trastorno cerebral. Es como un derrame cerebral. Tendrás que pasar un examen escrupuloso en la ciudad. Descubra si es epilepsia o algo más. No intentes lograrlo. La bebé que se había visto enredada en esta situación dormía plácidamente en brazos de su abuela. No decidieron volver a casa por la noche. Daria repentinamente cambió de opinión. Ella no quería acercarse. Le cantó a Platón que ya no volvería a amamantar a sus pechos. Ya basta de estropear su figura, 6 meses serán suficientes. En la ciudad, tras el examen, se confirmaron los peores temores del feldscher agrícola. Las calles diagnosticaron epilepsia. Además, después de la visita, resultó que esa enfermedad la padecía la abuela Daria. En su madre, la naturaleza misma descansaba. Pero Olga ahora tendrá que responder por su defecto hereditario. Durante el examen en la clínica, los médicos intentaron comprender que podría convertirse en un empujón, que el bebé tendrá que lidiar con ataques desagradables e incluso peligrosos durante toda su vida. Entonces Platón recordó que su esposa estaba en una pierna corta con diferentes sustancias delante de él. Su suposición no tuvo reparos en expresarla a los médicos. Y su suposición fue confirmada. Si la madre tuviera que lidiar con diferentes sustancias, el riesgo de que su futuro hijo naciera no del todo lleno aumenta muchas veces. Cuando volví a casa del hospital, Dasa y Olía regresaron como si la hubieran traído. Ella estaba tratando de que revisaran todo en el hospital y le gritaba a Platón: nos pagaste para quedarnos en la mejor clínica de la ciudad. Ya terminé de amamantar. De verdad es que aquí, con Olía, nuestra niñera no puede estar. Estoy cerca de las paredes del hospital y no lejos de la rotura del nervio. Platón no reconoció a su esposa. Una creación baja y silenciosa se volvió escasa a sus ojos. Parecía tratar a su hija con amor y ahora empezó a ser grosera con ella. Ella no quería hacer nada con el bebé. No ocultaba su aburrimiento y tristeza cuando alimentaba a la niña o intentaba dormirla. Luego empeoró. Platón pasaba mucho tiempo en el trabajo y Dasa empezó a desaparecer de casa con cualquier buena excusa. Al cabo de unos meses no volvió a casa por primera vez para pasar la noche. Habiendo perdido la esperanza, Platón primero la descartó a eternos salones de belleza. Compras, fitness y yoga para restaurar su figura después del parto. La realidad resultó ser mucho más prosaica y aterradora. Daria encontró a su vieja amiga, quien una vez suministró sustancias ligeras a su empresa. Creció en un duro negocio clandestino. Ya le habían confiado una versión más difícil. La joven se sumergió con la cabeza en este pantano. Afortunadamente, su marido nunca controló realmente su dinero. Lo que le pasó a la esposa no fue nada bueno. Platón, ocupado con sus negocios, no entendió de inmediato. Después del primer ataque a la pequeña Olia, de alguna manera se alejaron el uno del otro. El hombre decidió darle a Dasa la oportunidad de acostumbrarse a vivir en las circunstancias propuestas. Valoraba la libertad a su manera. Estaba entrando cada vez más en el círculo vicioso. Necesitaba cada vez más una porción nueva y nueva de relajación.
Cuando Platón finalmente se dio cuenta de que es exactamente lo que hace que su esposa sea tan feliz y feliz con la vida, ya era demasiado tarde para siquiera tratarla. Volaba como un tren a todas velas, desechando cualquier obstáculo que pudiera obstaculizarla. Un par de veces el servicio de seguridad de su empresa le ayudó a sacar a su esposa de los lugares criminales. El día de su muerte no estaba nadie del equipo de rescate. En el momento del funeral de Daria, Olia cumplió 3 años. Había pasado mucho tiempo con la niñera Valia. Madre no lo sabía. A veces aparece alguna mujer ruidosa, durante un par de minutos tiene prisa y luego vuelve a desaparecer. Con una madre amorosa, una criatura incomprensible definitivamente no causó ninguna asociación con la niña. A veces, Olia llamaba a Boyko abuela niñera, por mucho que quisiera. Pero nunca un regalo de su madre. Los padres de Daza casi nunca aparecían por la ciudad. Estaban lejos de la amarga verdad. Después de la trágica muerte de su esposa, Platón no los convenció de que Daza era un hermoso ángel. ¿Por qué deberían ser arrojados al infierno de la verdad real? Dijo que su hija estaba en el sótano, sin saber qué tipo de lugar era. Un accidente fatal, un caso desafortunado, un destino amargo, dejar la vida, bella y joven. Platón dio a los padres de la difunta esposa un pequeño capital, los ayudó a renovar su casa en el pueblo, a instalar 2 invernaderos de gran tamaño en su jardín, su viejo sueño, a cultivar fresas y cosechar hortalizas. Era extraño. Últimamente ha vuelto a menudo a estos pensamientos. ¿Llevamos todos cambiando nuestra visión del mundo durante años? Mis padres todavía están en las islas, mis padres ni siquiera han calentado a la muerta Daria y se han ido a la tierra bajo la película. Mis nietas envían cuidadosamente regalos 2 veces al año en honor a las celebraciones invernales de Año Nuevo y al cumpleaños. Incluso para llamar. Interesados por su salud, se detuvieron. Están solos con Oluska en este mundo. Resultó así. Pero no vivían con su hija en absoluto. A pesar de que la cocinera iba a verles 3 veces por semana, a Olia le gustaba mucho, desde que era mayor, cocinar algo para su padre cuando volvía del trabajo. No había muchos platos en el arsenal, pero a papá le encantaban todos. Su característico puré con leche y huevos crudos, tortitas de kéfir, tortilla con tomates y verduras, sándwiches calientes con queso y salchicha doctoral. Habiendo llevado al cocinero a la cocina, ¿por qué una mujer estaría nerviosa? Olia corrió a la cocina, reluciente con electrodomésticos modernos. Ella se estaba preparando con los guardias de seguridad. Pero después de la abuela, las niñeras de Olia ya no pudieron aguantar. Las acciones de Olia se volvieron cada vez más violentas. Parecía que alguna bruja malvada había ahuyentado a los buenos asistentes de algunas chicas. La propia Olia nunca recordó nada después de los ataques. Pero las niñas quedaron en tal shock que miraron a la enferma con un largo susto, pensando, Dios, con este Dios. Todo se hizo bien. Después de una terrible herida, Platón pasó una semana con la niña en casa. Decidió que podía permitirse el lujo de unas vacaciones. Pero cada vez había más problemas laborales sin resolver. Las llamadas a su móvil ya no se hacían cada hora, sino cada 5 minutos. La computadora portátil estaba caliente por la cantidad de correos electrónicos recibidos en su correo electrónico. Empezará a deslizarse como una gran carga en la arena. Desorden o desorden. Olia necesitaba urgentemente confiar en manos nuevas, confiables y cálidas. Lo hará sin agencia. Deje que su secretaria estudie el anuncio y elija entre ellos la opción más adecuada. Darina no tuvo más lágrimas. Su alma lloraba, sin lágrimas. Han pasado años desde que ocurrió aquel terrible incendio en el club de diversión. La noche en que murieron sus padres, ella tenía años.
Hoy Darina celebra su aniversario. Pero en su 10º aniversario se encuentra sola, sin amigos, familiares ni seres queridos. Era una mujer muy brillante, colorida y muy trágica. Sus padres eran petersburgueses, estudiantes de Moscú. Trajeron algo de espíritu rebelde desde su ciudad natal a la capital. Amor por el rock, visión amplia, siempre típica de los habitantes de San Petersburgo. En Moscú, entraron en gimo sin perra ni perra. Sin embargo, todavía hubo llamadas preliminares de padres cariñosos. En los exámenes de ingreso nadie les preguntó nada. Trabajarían después de graduarse en algún lugar de Finlandia o de los países escandinavos. ¿Cuándo sucedió que una disputa permanente entre padres e hijos se produjo sin desacuerdos? Los padres de Darina no querían quedarse congeladas en ningún lugar de Suecia o Noruega. Fueron atraídos por las ardientes bellezas de América del Sur, la autenticidad española y portuguesa. En el caso extremo, incluso estaban dispuestos a trabajar en Andorra. Ya habían tenido muchos problemas durante sus estudios, soñaban de noche con el Amazonas y el monte Araraima, con su cima plana. Ambos tenían una pluma brillante y afilada. Se casaron sin pompa y al 5.º año. Por eso obtuvieron una distribución común de fuerzas especiales a Argentina para la misión diplomática rusa. Tampoco tenían padres y quién no mantendría a su hijo. Para ayudarlo al principio. Entonces todo iba bien para ellos. Darina nació en Buenos Aires. Comenzó a hablar ruso y español a la vez cuando era joven. Sus padres querían que ella supiera ambos idiomas a la perfección. Vivían de manera muy colorida e interesante. Los periodistas viajaban por los rincones de América del Sur, como lo soñaban. Luego se trasladó a una escuela para hijos de representantes diplomáticos. Todo estaba tan bien que era mejor no pensar. Ahora, en su 10º aniversario, recordó un increíble regalo que le hicieron sus padres por su 10º aniversario. Luego volaron en helicóptero a Venezuela para escribir un informe sobre la cascada de Anel, la más larga del planeta. Sus antepasados acordaron con los líderes que se llevarían a su hija con ellos. Antes del día del nacimiento, el padre le preguntó con voz astuta: Daringa, pronto serás toda una adulta. ¿Qué te gustaría recibir como regalo por tu primer aniversario con Olik al finalizar? Y ella entonces le respondió: quizás ya sea adulto, papá, pero todavía tengo un sueño muy infantil. Quiero ser parte de un verdadero cuento de hadas. Ya en el helicóptero, la niña se sintió como si estuviera en un mundo irreal. Más tarde, en la meseta de Guyana, con sus misteriosas selvas, ríos de comparación actual, orquídeas de orquídeas, pájaros silvestres, una cascada que no llevaba agua hacia abajo, sino que se convertía en niebla en el camino, era tan pintoresco que todos quedaron asombrados por su belleza. Darina estaba deprimida. Pidió el descanso final. Después de él, había una fila interminable. Sobre su cabeza había una nube grande y esponjosa que no le permitía ver el cielo azul. Justo debajo de sus pies, había un campo de helechos carnosos de color esmeralda. Y cuando una rana gorda e inestable, salió de debajo de sus pies, pasó perezosamente junto a la ninfa, por lo que sería importante desaparecer de los ojos debajo de otra hoja de helecho. Darina le preguntó a su madre: duermo. No existen tales lugares en la tierra. Estoy en un cuento de hadas. De regreso a casa, Buenos Aires volvió feliz. Luego pasó mucho tiempo clasificando la colección de fotografías para que todos hicieran clic juntos en Plascogoria. Incluso en la escuela se hizo un informe sobre la montaña Reime y sus exóticos vecinos. Luego vinieron más viajes y más aventuras, hasta que los padres decidieron ir a la discoteca. Solo queda un día para el año nuevo y el árbol de Navidad aún no está decorado.
¿Por qué sus padres necesitan esta banda de rock? En el salón abarrotado, que casi tenía gente, se escuchó un ruido inimaginable. La actuación estuvo acompañada por el estruendo de los productos pirotécnicos. Los fuegos artificiales iluminaron las paredes y el techo, la multitud que bailaba ni siquiera entendía. La violación de las reglas del todo fue en contra de esas 200 personas que ardieron en el local. Entre ellos se encontraban los padres de Darina, quienes dejaron que la audiencia con niños y adolescentes se convirtieran en su yo más joven. Según la malvada ironía del destino, en aquel club hubo 6 salidas normales. Pero los músicos eran populares en Argentina. La administración no quería perder una sólida. Mucho. Los culpables fueron condenados a años de prisión. Nada podría volver a hacer a Doreen, la chica imprudente que atrapó el trasero del arlequín en la meseta de la Guayana. Su infancia quedó dividida para siempre en años. El próximo destino de la niña se decidió poco después. El orfanato no era su camino. En San Petersburgo, Darina tenía abuelos de pleno derecho. Expresaron su voluntad de llevarse a su nieta con ellos. 2 semanas después de la tragedia, el avión se dirigió a la capital del norte. América del Sur, que era calurosa, quedó atrás. Al mismo tiempo, recuerdos tristes y coloridos. Como un dulce postre salpicado de destino, de sal de lágrimas y de indiferencia. Un dolor insoportable se la llevó a Rusia, que no la dejará ir en los años siguientes. Dicen que aquellos cercanos a ellos que fueron al cielo no pueden mantenerse cerca de ellos, esperando su llegada en un sueño. Darina no conocía estos consejos. Tan pronto como cerró los ojos, papá y mamá estaban cerca. Su pequeña familia era tan amigable que nunca nadie había comido un dulce solo. En su nacimiento en Buenos Aires hubo algo un poco místico. Los padres siempre hacían bromas unos sobre otros. El caso es que Darina nació muy parecida a los coloridos lugareños. Sus padres tienen la piel clara y, de repente, una niña de piel oscura y cabello oscuro y rizado. La embajada bromeaba acerca de que su madre la llevaría bajo los calientes rayos del sol sudamericano. Ese es el efecto que resultó ser. La imagen fue completada por grandes. El Neva rodaba silenciosamente sus aguas oscuras, los ventisqueros crujían en las casas y los callejones del parque, incluso en ese momento no había muchos turistas. Ambas abuelas lloraban en el aeropuerto. Cada una de las 2 familias tenía un hijo y una hija, eran los únicos hijos. El dolor de la generación anterior fue inmenso. Aún con poca comprensión en la vida de Darina, con algún sentimiento interior, sintió que los 4 se habían rendido a la vez. Cuando vinieron de Argentina para las vacaciones de invierno hace un año, hubo muchos árboles de Navidad, fiestas, regalos y entretenimiento. Durante el viaje a la casa de campo, todos estaban haciendo muñeco de nieve juntos, y entonces Darina tenía tanta hambre que lentamente le quitó la nariz de naranja y la zanahoria, y las estaba masticando deliciosamente. Los padres y abuelos inmediatamente presenciaron una visión indescriptible, como si no se dieran cuenta de que el pobre muñeco de nieve ahora está hermoso sin una nariz brillante. Su existencia aquí será diferente. Un par de días después llevan los documentos a la escuela. El segundo semestre de entrenamiento después de los largos fines de semana invernales ya ha entrado en sus derechos. Los pases excesivos son inútiles. Luego presentan el suelo como objeto de clases adicionales. El proceso de aclimatación en Darina siempre ha sido difícil. Nacida en América del Sur, la niña siempre se adaptó al invierno y al frío ruso durante mucho tiempo. Estaba cansada de picante todos los platos, los sirvió con salsa picante. Dicen que el hábito es la segunda naturaleza. 2 viejos amigos, y luego parientes, vivían en el centro de San Petersburgo, no muy lejos el uno del otro.
para no pelear por el amor mutuo por su nieta. Decidieron que sería atendida durante un mes, ya sea por unos ancianos o por otros. Darina les ocultó que su dolor por los padres desaparecidos era tan severo que no le importaba dónde, con quién y cómo vivir con ellos. No estaban allí y nunca más. Nunca. Dos aventuras alegres y amorosas, un sol abrasador y su hija, la más querida, la mejor. Iba a la escuela y a la piscina por inercia. También comía, dormía y hacía sus lecciones por inercia. Su aburrida vida se vio un poco influida por su relación con uno de sus compañeros de clase. Se hicieron amigos en el terreno del español. En clase, se habló de la novela de Miguel de Cervantes, de Don Quijote, en la clase de literatura. La profesora, con algunas dificultades, intentó pronunciar alguna cita de esta obra en la lengua materna del autor original. Y mientras conversaban, Cola y Darina dieron sus declaraciones en puro español sin pausa alguna. Se miraron y rieron al mismo tiempo. Mi mamá es española de pura sangre, dijo el chico. Y viví con mis padres en Argentina, explicó Darina. Luego se mareó un poco y añadió, murieron quemados mientras quemaban en el club nocturno durante el concierto de los músicos de rock. Cola, con simpatía, le acarició la mano. No se molestó en preguntar. Solo después de la escuela fue a verla a casa y le contó que le gusta visitar a sus abuelos en Barcelona. Le gusta nadar en las profundidades del Mediterráneo y su madre siempre tiene miedo, aunque nada como un pez veloz. Colia se parecía un poco a su nueva novia. Alto, delgado y demacrado. El retrato estaría incompleto si no mencionáramos la espesa cabellera ondulada, los ojos color aceituna y la gracia del joven Bars. A los años ya había logrado practicar varios deportes, sin entender qué sección le gustaba. Tras enterarse de que la nueva va a la piscina 2 veces por semana, empezó a hacerle compañía. No es divertido vencer al papá. Y al papá en el agua y competir quién tocará el costado primero. Darina y Nicolai hacían todo juntos, sin prestar atención a las risas de los. Sopa de paella y gazpacho con tomates frescos. En casa de Coli constantemente cocinaban algo así. 3 meses después, en la primavera, los padres de Nicolai le hicieron una oferta inesperada, volar con ellos durante unas vacaciones de primavera a Barcelona. La madre de Coli sabía perfectamente que la niña era huérfana. Quería decorar de alguna manera su vida, viendo cómo era su hijo. Los abuelos apoyaron la iniciativa de la madre del compañero, Darina. Le proporcionaron dinero para viajar, la ayudaron con los billetes y la visa. El cumpleaños de su nieta fue en marzo. Entonces tendrán un regalo para ella. Por primera vez, Darina evocó recuerdos de sus padres con sueños positivos. La vida continua. Así son las leyes del universo. El tiempo en Barcelona pasó volando como un instante. El padre Nicolai era un arquitecto inteligente, ayudó a sus colegas españoles en la restauración de la iglesia de la Sagrada Familia, creación del gran Antonio Gaudí. El abuelo y la abuela Coli vivían en la encantadora calle peatonal Rambla. Darina y su fiel dalga Nicolai podían pasar horas en el barrio gótico, imaginándose como personajes de leyenda medieval. O pasearon por el parque de Gaudí con su maravillosa casa de jengibre. Y luego corrió a la pastelería para disfrutar de galletas de almendras con una taza de té aromático con hierbas. Alrededor de Darina en Barcelona, todos hablaban en su idioma nativo español, que ella nuevamente se sentía como en un cuento de hadas, en un mundo mágico donde ahora sus padres aparecerán desde la esquina con una cámara al hombro y caras sonrientes y despreocupadas. En el lluvioso San Petersburgo, de la ya completamente dispersa primavera española. Ella estaba inspirada. Las vacaciones fueron una bendición. Este año la niña se lo pasó genial. Empezó a descansar un poco. Estaba aprendiendo cosas nuevas y disfrutando de la vida.
Tenía un cuarto grado por delante. Estarían hablando nuevamente en español, para que nadie entendiera lo que decían. Luego correrían a la piscina y volverían a competir en velocidad y trucos. A su alrededor brillará magníficamente la belleza de la piedra y el encantador San Pedro. Aún no ha tenido tiempo de conocer adecuadamente sus legendarias bellezas. La triste sorpresa que había roto todos sus sueños le fue robada imperceptiblemente. A su padre Colia le ofrecieron un contrato a largo plazo en España. La madre del niño estaba tan feliz de estar de regreso en su tierra natal que su marido decidió no decepcionarla. El amigo de Darina estaba en contra y trató de convencer a los padres del niño de que lo dejarían solo en Rusia. Un adolescente menor de edad. Todo fue posible aquí. Al comienzo del año escolar, todo estaba empacado. Darina volvió a quedarse sin una persona cercana. Con sus abuelos, la niña vivía en paz. Intentaron por todos los medios expresarle su amor. Pero el dolor asociado con la pérdida de los hijos los afectó demasiado. Parece que personas no del todo mayores, sino más bien fuertes, empezaron a ceder puestos uno por uno. Al final del 9º grado, casi simultáneamente, en un año, ambos abuelos murieron a la vez. Incluso el órgano resultó afectado por lo mismo. Ambos fuertes robles no sufrieron ningún infarto. Como si el corazón después del devastador incendio en Buenos Aires ya latiera diferente. Cojeaba, vomitaba y moría lentamente. Antes de los exámenes, Darina decidió dejar la escuela. Ambas abuelas no querían visitar al médico ni cuidar su salud. Le parecía que su facultad de medicina y su profesión no serían demasiado para ella en tal situación. Colia, de Barcelona, dejó de escribirle 6 meses después de su partida. Hicieron nuevos amigos en España. Los hilos entre ellos no eran tan fuertes como solían ser. Entonces Darina dejó la escuela sin arrepentimientos. Con sus miedos, miró al agua como si fuera una conspiración. Ambas abuelas con el dolor no se hicieron esperar. Uno de ellos sufrió un infarto en el nervio. Un lado quedó paralizado. Ni su mano ni su pierna la escuchaban. Todas las nietas intentaron decirles algo, pero ellas estaban garabateando con un lápiz en un papel, todavía trabajando con las manos, pequeñas peticiones. Luego la papilla, el maná, y de repente lo necesitaban para que la nieta se cortara su orgullosa y lujosa cabellera larga. El segundo lo preparó un destino aún más terrible y muy doloroso, la oncología. De aquellos que no dejan una posibilidad de sobrevivir. Y luego rápidamente se lo quita, como si nunca hubiera sucedido. El caso de la segunda abuela fue exactamente así. Se quemó en un par de meses. Darina se dio cuenta en la universidad de que la medicina no era su vocación en absoluto, pero no abandonó sus estudios. Aprendió a poner inyecciones y sueros y dominó muchos procedimientos médicos prácticos. Podía permitirse el lujo de terminar la escuela sin ningún problema. Las abuelas y los abuelos eran de familias acomodadas. Tenían algo de dinero en sus casas. Pero la tendencia a ser la última persona de sus familiares. La abuela murió y Darina, incapaz de orar, pidió al cielo, no me la quites, no tengo a nadie más en este mundo. No ayudó. La última alma dejó la vida tranquilamente en un sueño. En ese momento, Darina ya se había graduado de la universidad y trabajaba en un hospital. Y cuando se acercó, lo entendió todo al instante. Eso es todo. Ahora nadie la mirará siquiera a los ojos. Solo. Fiable, único en todo el mundo blanco. Teniendo en cuenta que ambos apartamentos de familiares estaban ubicados en la antigua zona residencial, aunque en el centro, decidir venderlos no los hizo realmente ricos.
El dinero fue suficiente para comprar un apartamento nuevo de 2 habitaciones en un prestigioso barrio de la ciudad y 5 años de mala educación en el instituto pedagógico. El idioma español no le dio paz a Darina. Pensó que cuando hablaba español se acercaba más a sus padres. Junto con su preciado español, también aprendió portugués. Pero no funcionó. Para obtener traducciones de 2 idiomas conocidos, hubo muchos regalos en San Petersburgo. Pero el problema no fue ese. Todos estos contratos de negociación se obtuvieron de una sólida empresa de exprofesionales. En él no se observaron vacaciones gratuitas. No hubo conexiones en la capital del norte. Mientras cuidaba a personas cercanas, los últimos contactos fueron para ellos. No había amistad estudiantil en la universidad. Sus compañeros de clase, que eran un par de años menores que ella y que aún no habían tenido un hijo, le parecían solo niños. Pero en el último año de sus estudios, tuvo un romance con un hombre casado. Ernie conoció al joven enfermero soldado de caballería como un hombre libre del matrimonio de un soltero. Cuando ella se enamoró de él, la verdad aún salió a la luz de manera traicionera. Más tarde, Darina no se arrepintió de que su amor por Chervotochenko fuera un éxito. Su amante le recordaba a Kolya, su primer frágil amor escolar. No era de sangre española, por lo que los griegos eran demasiado religiosos, pero también era un contrabandista, de mentalidad abierta, con ojos grandes y amargos, a derecha e izquierda, si algo no le gustaba. Era indiferente a los asuntos amorosos. Y el primer y único hombre en la vida solo podía soñar con esto. Una mezcla ardiente, un temperamento audaz y una experiencia evidente. Anatoly llevó su pasión al crucero por el río en Karelia. Le mostró los valores culturales de San Petersburgo. Solo en el Museo Ruso con todos sus palacios pasaron más de un día. Su amante deambulaba por el círculo de anticuarios y joyas. Era como pez en el agua entre obras de pintura, escultura, instalaciones modernas. Incluso su apartamento se volvió mucho más imponente después de su regalo en forma de exquisitas decoraciones de su interior, que antes no tenía pretensiones. El día de su nacimiento, en primavera, volaron a Sochi para pasar unos días. Darina estaría entonces en una feliz ignorancia, esperando la oferta de una mano y un corazón junto con algún anillo increíblemente hermoso. Pero cualquier cuento de hadas mágico en su vida siempre tenía un final triste. Un día vio accidentalmente cerca del restaurante donde su colega la invitó a ir a casa de la chica, como su amado Tolik ayuda a una mujer encantadora a salir del auto. Siguiéndolos, un Detvar salió del coche. 3. Anatoly tomó a la niña más joven en sus brazos y puso a la mujer en su mejilla. La procesión fue seguida hasta el restaurante. Más tarde, Darina fue captada intencionalmente por su mirada, pasando muy cerca de su compañía hacia el baño. Inmediatamente se dio cuenta de que se había perforado el ojo. Fue estúpido verlo. Inmediatamente la llevó al vestíbulo cerca de los sanitarios. Querida, no te apresures, no me justificaré de ninguna manera. ¿No estamos bien juntos? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Tengo familia o no? Para Darina, la diferencia entre el estatus de esposa y amante era significativa. No tenía buen corazón, ni siquiera para estar en el segundo papel. No le gustaba engañar a nadie. No se puede construir la felicidad a partir de la desgracia de otra persona. No es bueno pasear con un padre de 3 hijos cuando su esposa legal lo espera en casa. Por supuesto, hubo una explicación en el futuro. Siempre un Tolia tan gentil, de metal rojo sangre, con ojos brillantes. Darina, no seas estúpida, llevamos 3 años juntos, ¿te he lastimado en algo? Ella le dio sus argumentos. Tolia, no comprendes los problemas y penas de las mujeres.
¿No sabes que toda mujer del bello sexo que conoce a un hombre adecuado para ella ya piensa en qué cortinas colgará en su cocina común y cómo la llamará la primera? Yo no soy una excepción. También crecí con el estereotipo de que la familia es importante, que la familia es necesaria. No me importa. El clan está separado, ¿qué hacen los maridos de la familia? Me traerán reuniones secretas, cuando mi amado desde el sótano, mientras no lo veo, mira nerviosamente el reloj y se apresura a volver a casa. Has estado enmascarado todo este tiempo, pero aparentemente nuestra apasionante novela ha llegado a su fin. No te prepararé una escena, solo diré que estoy agradecido por todo lo bueno que hubo entre nosotros. Ve con paz, olvídate del camino aquí. Un mes después de la ruptura de relaciones con Anatoly, Darina abandonó la clínica. Trabajó allí, a la fuerza, porque no encontraba trabajo como traductora. Su humor era malo. Tuvo que buscar un nuevo trabajo. Unas vacaciones tales que podría alimentarla y vestirla decentemente. El dinero del depósito, a petición modesta, debía ser suficiente para unos 6 meses. Ya era hora de ponerse de pie. Darina no logró emprender la carrera más rápida en ningún lugar nuevo. Ella fue salvada por lecciones privadas. Pero la necesidad de aprender español y portugués era baja. Los ingresos eran pequeños y había pocos estudiantes. La joven se desesperaba cada vez más. Y la eterna humedad y lentitud de San Petersburgo no mejoraron el estado de ánimo. Si tan solo ahora tuviera padres, Sol, cálidos y cariñosos. La realidad era diferente. En el umbral de su 30º cumpleaños, de hecho, nadie necesitaba a Darina. Odio, algunos contactos comerciales por teléfono. Esos son todos sus logros en este momento. A veces ni siquiera quería vivir. La llamada a Sotova y su número desconocido sorprendió, pero no provocó emociones. Darina incluso pensó, ¿están despiertos los estafadores telefónicos? Ahora empezarán a presumir de que consiguió una visita a un cosmetólogo, un oftalmólogo, un banquero con un préstamo rentable para todos los casos de la vida con un pequeño porcentaje. Pero de repente una voz alegre de una mujer salió del teléfono. Darinka, ella es Nadia, Nadia Bedischeva. Los recuerdos pasaron por su mente uno por uno. Su nombre y apellido le resultaban claramente familiares. Y luego quedó atónita. Se trataba de una joven divertida, que siempre se sentaba a su lado en las conferencias del perfil general de la universidad. Después de la graduación, intercambiaron todos los chistes por números de teléfono para comunicarse. Pero tal como están las cosas, nunca recibió una llamada de sus antiguos compañeros de clase después de la fiesta. Se escaparon y estaban así. Pensó en lo que podría necesitar después de tantos años de olvidar su hermandad estudiantil. Parece que nuestros caminos no pueden ser tocados de ninguna manera. Darina intentó hurgar en las cajas su memoria, pero la información sobre el líder estaba muy mal almacenada en ellas. Una chica de la provincia del sur llegó a San Petersburgo. Ella no se especializó en idiomas extranjeros. Y mejorar su conocimiento de la lengua y la literatura rusas. Un día, durante una clase de educación física, Nadezhda se lastimó, le cortaron una uña y Darina le dio primeros auxilios. Entonces la niña levantó sus ojos grises y rancios y dijo, bueno, eres madre, ¿qué haces en nuestra universidad con tantos talentos médicos? Darina saludó. Ni siquiera podía permitirme comprar comida para mis problemas médicos. Hablo español desde pequeño. Él es mi estrella guía. Como sabes, tus manos son de oro. Mira qué temprano lo procesé, con qué habilidad lo vendé. Una segunda profesión así para toda la vida es simplemente un tesoro. Habiendo alejado los recuerdos, Darina escuchó con más atención lo que ahora le decía su excompañera de clase.
Intentó captar la esencia de la conversación y él se mostró muy interesante para su futuro. Nadezhda la convenció para que fuera a su pequeña ciudad junto al mar y se probara en el asiento de un rico hombre de negocios. Darina, mi jefa es una persona increíble, pero muy infeliz en su vida personal. Mi hija tiene una enfermedad crónica incurable. A Platón Sergeyevich no le gusta difundir detalles. Trabajo en su empresa desde hace 3 años, como secretaria personal del referéndum. Anteriormente buscaba niñeras a través de la agencia oficial de contratación de personal a domicilio. El último candidato que encontré fue un fracaso. Ahora me ha puesto condiciones. O encuentro un nuevo especialista con formación pedagógica y médica en el menor tiempo posible, o voy a buscar trabajo yo mismo. El tercero no se da. Ayúdame, Darina. ¿Dónde más puedo encontrar un profesional con 2 títulos de este tipo al mismo tiempo? Darina estaba molesta por este monólogo emocionado. Cambios tan radicales aún no entran en sus planes. Pensó en cambiar de lugar de residencia, pero no como en Bukti-Barakti. Decidió tomar y dejar todo aquí en San Petersburgo, estando en total ignorancia. Ella prometió pensar en ello. Honestamente dijo que no estaba preparada para esas noticias. Pero el trabajo que era adecuado realmente lo busca. Al escuchar la última frase, el líder se emocionó. Darinka, es genial, un gran padre, un jefe justo, te llevarás bien con él. Todavía recuerdo lo amable y afectuoso que eres, y él simplemente valora la sinceridad y la lealtad en las personas. Analicemos los detalles. Darina presionó el botón de reproducción y el botón de reproducción. Estaba un poco mareada por lo que escuchó. La serie de pensamientos le recordó una fiesta de abejas cerca de la colmena con miel. No estaba segura de haber soñado solo con el diálogo que acababa de ocurrir. Ella misma propuso una serie de instalaciones. Dijo que tendría que alquilar un apartamento en San Petersburgo. ¿Quién sabe cómo irá todo a la orilla del mar? No habrá ningún centavo extra. Tuvo que pensar que llevarse de sus cosas personales. Nadezhda dijo que el trabajo de una criada implica vivir en la misma casa que el dueño. Por lo tanto, no se puede llevar ropa de cama, ropa sucia, toallas ni platos. Ella pensó, Dios mío, ¿a qué aventura me voy a apuntar? Probablemente me volví loco. Ella era. En 3 días el tren llevó a Doreen a las tierras del sur, llena de miedo y rabia. El Mar Negro no es el Mediterráneo, pero allí donde se visita durante la estación cálida hay mucho sol. Estaba segura de que el calor del verano, que dista mucho de la bella Argentina, estaría garantizado para ella. Platón invitó a su secretaria, Nadezhda, a que le encargara una tarea delicada. Esta joven siempre entendió su tarea a medias. Ahora intentará explicarle qué quiere del asiento de su futura hija. Adía, esta vez tengo una petición personal para ti, no directamente sobre tus deberes oficiales. Quiero que encuentres para Olia un asistente que no sea muy común y corriente. No solo un asiento, sino también un amigo cercano. Quizás tenga esa candidatura en la nota. No habrá entrevista habitual con varios candidatos para la selección. Voy a volar a Sudamérica en una semana para negociar. Necesito dejar a mi hija en buenas manos para entonces. Nadezhda Bedícheva no estaba acostumbrada a pasar sin dificultades. Comenzó con el hecho de que había sobrescrito su lista de contactos. Que una persona tan ingeniosa como ella estuviera en la lista de jugadores de reserva. Al principio no hubo aclaraciones, por lo que una vez más pensó en las condiciones del jefe. Una mujer de carácter ligero y formación médica, que sabe afrontar rápidamente cualquier situación. Nadia pensó que antes de tomar la decisión correcta. Teteria no pudo adivinar de inmediato. Ella lo recordó.
La actividad en el estadio, el tablero con un clavo oxidado sobre el que saltó en el zoológico. La reacción instantánea de Darina, un par de minutos después ya curaba su herida y la vendaba con su propia camiseta blanca, arrancada de sus pies con hombros estrechos. Darina, dijo la secretaria, a quien le habían ordenado los sordos. Ese es el que necesita. Ciertamente no estaba segura de poder persuadir a la inteligente colegiala con un diploma de la Facultad de Medicina para que viniera al sur con ellos. Bueno, ¿de qué diablos está bromeando mientras Dios duerme? Debes correr un riesgo. Unos días después, ella, sin creer en su suerte, se encontró con un potencial pasajero en la estación de tren de su ciudad. Olia se quedó un día con la cocinera y la criada. Puso grandes esperanzas en el nuevo empleado, recomendado por la inteligente secretaria. No preguntó por Darín, solo se interesó por Nadia. Este es el tipo de persona que estaba buscando. La secretaria asintió en silencio. Entonces confiaré en tu experiencia para ayudarme con los problemas difíciles. Que el mundo entero decida que me volví loco. Pero ya no creo en los agentes prometedores. En realidad, no entienden lo que quiero de una presidenta. Habiendo recibido las últimas instrucciones del jefe sobre cómo organizar una reunión y la entrega del nuevo empleado a la casa, Nadezhda corrió a la estación. Ahora, sin decir palabra, estaba en un taxi, esperando que no solo Platón Sergeyevich, sino también su hija, le dieran un regalo de impaciencia. En el camino, su protegido de repente gritó. ¿Has visto la caja de la carretera? Tan pronto como el asustado taxista redujo la velocidad, rápidamente abrió la puerta y corrió en la dirección opuesta. Nadia ni siquiera tuvo tiempo de imaginar qué pudo haber pasado, y Darina ya regresaba apresuradamente con una caja de madera contrachapada en las manos. Mira, alguien tiró la caja con mamá y el gato, y al parecer con los gatitos recién nacidos. Los animales a menudo resultan ser tan desagradecidos. La indiferencia humana es un pecado grave. Todo el mundo pasa sin siquiera mirar por la ventana. Se apresuran en sus asuntos. Y si se dan cuenta, apartan la nariz del problema. ¿No vas a traer este hallazgo contigo?, preguntó ansiosamente y esperanzada. No hubo ningún acuerdo para que pudieras venir con ese equipaje con nuestro jefe. Y que no me lleven a la casa con una escolta tan inesperada, Darina de repente se enojó sin motivo alguno. Volveré a San Petersburgo, pero no abandonaré a mis gatitos. Que sea el acto más anormal de mi vida. Nadezhda se dio cuenta de que conocía a su excompañero mucho menos de lo que esperaba. Pero ella no se atrevió a discutir. Al final, se le encomendó la tarea de encontrar en una sola persona un pedagogo y un médico. Ella lo hizo. Luego, dejemos que Platón Sergeyevich se ocupe él mismo del carácter de su personal. Quizás la misericordia, que es la prioridad más importante, no sea la peor cualidad. El tiempo lo dirá. En el patio de la casa de Platón Sergeyevich reinaba el silencio. El misterioso Corgi Phil corrió sobre sus cortas piernas sobre un césped verde con una pelota. Al oír el coche que se acercaba al rey, Olga apareció en la puerta acompañada de la doncella Natalia. La mujer de 2 años trabajó para Platón, como suele decirse, desde el primer ladrillo colocado en los cimientos de la futura casa. La anciana era una especie de ama de llaves y guardiana de los bomberos de la casa. Ahora su mirada estaba fijada en una extraña caja en manos de un extraño. La respuesta a su pregunta no me hizo esperar. Encontramos una caja con gatitos pequeños y su madre en el camino de la estación hacia un lado. No nos eches juntos, por favor. O tendré que irme con ellos. Natalia Olegovna miró atentamente el futuro asiento de Olga, fijó los ojos en su nariz y formó su propia opinión. Olia definitivamente no es alérgica al pelaje de perros y gatos. ¿A cuántas pruebas se ha sometido en estos hospitales?
Revisaron cada milímetro de su cuerpo para detectar cualquier complicación después de los ataques. No puedo dejarlo entrar a la casa. Depende de Platón Sergeevich. Él es el dueño aquí. Pero pedimos clemencia en la cocina de verano. ¿Cómo está nuestra peluda mamazá? ¿Hay suficiente leche para los 4 niños o tenemos que alimentarlos? A espaldas de Darina, la secretaria de Nadezhda Vedíscheva respiró tranquilamente. En este momento, su reputación empresarial parece no correr peligro. Es hora de conocer el honor. Saldrá hacia la oficina directamente en el taxi que los llevó a las afueras del bloque donde se encontraba la inmobiliaria de élite. La frase de hace mucho tiempo, cuando estaba en él. Campamento juvenil en su último año, me vino a la mente de repente. El informe fue aprobado, el informe fue aceptado. Ella inmediatamente lo reformuló, se aprobó el asiento, se aceptó el asiento. Y ella se ordenó irse. Olia miró con todos sus ojos el escenario cerca del porche. Por primera vez, tenía que estar tan cerca de los pequeños guijarros esponjosos. Incluso su amigo de cola, Phil, había llegado a casa cuando era un cachorro de 4 meses. Llamó para mostrarle el camino a la cocina de verano de inmediato. Solo si Natalia Olegovna no hubiera cambiado de opinión. Ella se quedaría con ella. A veces, cuando el siguiente asiento desaparecía del horizonte de Olia. Su ama de llaves cuidaba tan escrupulosamente a la niña que no se dejaba engañar. Caminando por el camino trazado con baldosas, se encontraron con Darina. Sus manos se estiraron casi simultáneamente. Darina, creo que nuestra edad nos permite estar en tu casa sin ceremonias innecesarias. Y yo, Olia, me acerqué tímidamente al pie del asiento de la enfermera. Cuéntame otra vez, ¿cómo encontraste a la gata y a sus hijos en el camino? ¿Será que alguien realmente los echó del auto por una muerte legítima? No te enfades tanto, sonrió la niña. En realidad, hay mucha más gente buena en este mundo que mala. Creo que tenemos mucha suerte. Seremos testigos de cómo estos camaradas indefensos crecerán y se harán más fuertes. Es un espectáculo tan agradable ver cómo de una niña torpe resulta una criatura elegante y esponjosa. Eres adulta, de repente emitió su veredicto. ¿Tienes hijos? Todavía no, dijo Darina con tristeza y honestidad. Pero realmente me gustaría tenerlos. Son tan lindos como tú. Honestidad por honestidad. Olia suspiró profundamente y de repente compartió su confianza en ella. Y no tengo madre. No quedan rastros de recuerdo de ella en nuestra casa. No recuerdo nada de ella y no lo sé. Papá tiene cuidado de evitar hablar de ella y no quiero lastimarlo más. Después de intercambiar pensamientos sinceros, la joven y la niña de alguna manera inmediatamente se acercaron más la una a la otra. Darina no hizo nada a propósito para ganarse la confianza del niño enfermo. Olia de alguna manera creyó de inmediato en el nuevo asiento, que estaría allí, lo comprendería y lo apoyaría. Pusieron la caja de madera contrachapada en el rincón más alejado de la cocina de verano e hicieron una cama cómoda para la familia de los gatos con una toalla vieja y mojada. El dúo que rápidamente se hizo amigo regresó con Natalia Olegovna, mientras el guardia llevaba las cosas de Darina a su habitación en el segundo piso, al lado del callejón del dormitorio. Se decidió tomar té con la cocinera recién horneada Alaria. En la mesa, la niña se inclinó ante la cocina y dijo en conspiración, cuando el cocinero tenga el día libre, les prepararé a ti y a tu papá un poco de aladji, les gustará. La chica y la silla podrían parecerles a algunas personas improbables, vacías. Si 2 personas ya han tenido tiempo suficiente para tragarse el dolor, comprenderán más rápidamente que su existencia tampoco fue dulce. Sucede cuando 2 soledades se encuentran. Las propias almas comienzan a recuperarse en busca de calor.
Días antes de la llegada de Platón, pasaron volando como un momento. Olia estaba notablemente entretenida. Estaba feliz de alimentar a los gatitos con leche de un biberón. Su madre gata de alguna manera se debilitó después de la traición de la gente. Se recuperó mucho más lentamente que sus gatitos, según afirman. Darina y Olia encontraron un gatito con un color diferente, un ojo heterocromático. Quedó claro tan pronto como los niños finalmente abrieron mucho los ojos con curiosidad y miraron el mundo. Resultó que el gatito especial era un niño. Olia ni siquiera entendió de inmediato lo que le estaba señalando al gatito de ojos verdes y amarillos entre los otros hermanitos. Cuando llegó el padre, ella se arrojó sobre él con un silbido alegre, apresurándose a comunicarle la noticia. Ayuda con la tarea. Cuando el cocinero se iba de vacaciones, cocinábamos juntos nuestros sándwiches favoritos. Entonces toma asiento, Darina, pensó el hombre. Necesitamos hablar con ella sin su hija. Prefería formarse una opinión personal de la persona por sí mismo, ignorando las características dadas por otras personas. Su viaje a Sudamérica fue tan exitoso que cualquier empresario maltés estaría celoso de su empresa. Ya domina su propio continente. Ahora cooperará con empresas que transportan mercancías por mar. Se esperaban grandes entregas de café en grano, arábica, robusta y mezclas desde Brasil y Colombia. En el mercado ruso, el café siempre es una opción beneficiosa para todos. Argentina y Chile estaban listos para compartir excelentes materiales vitivinícolas y mariscos. Platón estaba un poco confundido por la laboriosa logística a través de los puertos del Báltico. Pero no puede simplemente dejarte caer y dejarte caer. Puede aprovechar las oportunidades de Bélgica y Hamburgo como alternativa. La ventaja de tal o cual ruta la mostrará el tiempo. En un mes debían llegar a Rusia sus nuevos socios de Argentina y Colombia. Le tocó encontrarse con invitados extranjeros en su territorio. Los pensamientos sobre proyectos futuros fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Platón Sergeyevich se reunió y permitió en silencio. ¿Quién es tan atrevido allí? Entra. Una mujer joven con una apariencia muy brillante presionó su costado contra la puerta. Pensó en lo parecida que es a una mujer de Sudamérica. Nunca me ha gustado un tipo así en las escaleras, pero este es ciertamente bueno, un poco salvaje y una belleza discreta. Arrancó estos pensamientos innecesarios por la mitad y miró atentamente a Darina. No tenía ninguna duda de que era su nuevo empleado el que había acudido a su oficina. Padre Olia, Platón Sergeyevich, con la cooperación de los propietarios de esta casa. A todos les va bien con las condiciones de trabajo aquí. ¿Tiene alguna petición o deseo? Todo es lo más cómodo posible, dijo la jefa a Darina. Lo único que todavía no sé es cuál es tu opinión sobre mi independencia. Platón sorprendentemente arqueó las cejas. Había una pregunta sin respuesta en su rostro. No vine solo, sino con toda una familia de gatos. Lo recogimos en la carretera con su secretaria, Nadezhda. Mientras estabas fuera, Olia se encariñó mucho con el inusual gatito. El destino de los demás lo resolveremos un poco más tarde, intentaremos entregárselos en buenas manos, pero con esto es poco probable que la mascota de Olia acepte separarse ahora. Platón suspiró tranquilamente. Pensó que Olia tenía nuevos problemas de salud y luego tal desastre. No me importa si el gatito repone a nuestra mascota con una hilera de relleno. ¿Ya se te ocurrió un nuevo amigo? Darina exhaló y Boyko respondió, no, todavía no. Olia está esperando tus consejos y tu decisión sobre este asunto. Si es un niño, llamémoslo real. De repente, Platón sonrió. Tengo asuntos serios relacionados con Sudamérica. Que el gatito de ojos diferentes, como tú lo describe, me traiga suerte. El corazón de Darina era desgarrador.
Ella inmediatamente lo tocó con muchas agujas dolorosas. América del Sur, en esta casa. ¿Qué clase de señal es esa? Después de la conversación, ambos quedaron pensativos. Platón no pudo evitar pensar que había algo tan atractivo en el nuevo asiento que incluso el interés masculino despertó en él. De piel clara, frágil, grácil, ingrávida. Darina estaba firme en el suelo, pero había algo en sus ojos tan agotador que quería protegerla de todos los ataques del mundo. Darina estaba en una especie de desorden. Platón Sergeyevich le recordaba a su padre. Ni en apariencia ni en forma de comunicación. Con algún tipo de confianza después de conocerlo de que es tan confiable como una roca. No lo decepcionará, no lo traicionará, no lo dejará en un momento difícil. Está convencida de que intentará hacer todo lo posible por su hija y por él mismo para que todo sea bueno para ellos, fuerte en cada minuto. Incluso tenía la vaga ilusión de haber encontrado de una manera extraña una casa donde sería feliz. Los días pasaron uno tras otro. Oli tenía un régimen estricto. Tenía una escuela en su epicentro, un círculo de lengua inglesa para el desarrollo general, paseos obligatorios al aire libre y natación en la piscina. Ahora, en otoño, nadar en el mar era imposible, de lo contrario, Darina y Oli seguirían yendo a la playa para acompañar al guardia. Estaban limitados por visitas breves al terraplén, donde incluso el mar Pacífico y en calma casi siempre los encontraba con una tormenta desagradable. El Real, cuya calle Oleg solía llamar Río, se quedó solo en la casa. Para sorpresa de Natalia Olegovna, la gente respondió con entusiasmo a su llamado a los vecinos para que le quitaran gatitos felices al gato de 3 colores. La propia ama de llaves tomó a la madre por su hija y añadió: y así el alma viviente ronroneará cerca. Río no dejó a Olga ni un minuto. Él comía solo si ella ponía la comida en su plato. Bebió agua de la taza cuando ella la sirvió allí. Y sus habilidades de alto nivel eran su. La niña estaba boca abajo, abrazando su sibiliura con sus patas. Cuando Platón vio por primera vez este truco, ahuyentó al galán, pero no pensó en darse por vencido. Rodó hasta la almohada cercana e inmediatamente regresó a su lugar anterior después de que el hombre del dormitorio de la hija se fue. Un poco más tarde, Darina convenció a la anfitriona de la casa de que un amor tan devoto por el gatito cuando era niña solo la beneficiaría. Los gatos saben cómo tratar su ronroneo, no será peor. Durante casi un mes de estancia en la casa, Darina nunca tuvo la oportunidad de ser testigo del crimen de Olga. Conocía su historial médico al dedillo. Le parecía que estaba dispuesta a dejarse sorprender como profesional. La realidad resultó ser aterradora. El crimen se produjo un fin de semana. Platón dejó que Natalia Olegovna y Pavarich descansaran en casa. Solo el guardia permaneció en su puesto en una sala especial con monitores. Toda la criada sabía del problema de Olikina. Todos fueron muy pacientes con la niña. Entonces, cuando Olía de repente dejó caer la computadora de las manos del Real y se arrastró por el suelo cerca del sofá, el exmilitar llamó inmediatamente al dueño de la cabaña. Platón Sergeyevich, Olía. Darina se escapó al baño durante 5 minutos y luego la niña comenzó a atacar. Darina se escapó del baño en el mismo segundo. Empujó a Platón lejos de la chica con el hombro. Vete, te interpondrás en mi camino. El hombre se sorprendió al ver la velocidad del asiento moviéndose por la habitación. Ni un solo movimiento extra. Era como si Doreen fuera testigo de un ataque de epilepsia todos los días. Cada vez, Platón moría cuando su hija empezaba a sonreír en medio de estas terribles convulsiones. Doreen le puso una inyección casi a sangre fría, que la dejó en estado de shock. Se volvió hacia el hombre blanco como una miel para Platón Sergeyevich. Ahora será más fácil para ella.
¿Quieres inyectar algo calmante? Él asintió con la cabeza de manera negativa. Y Olia realmente se volvió más fácil frente a él. Como a través del cabello, Platón escuchó la voz de Darina. 2 minutos y 16 segundos. Un resultado maravilloso con su enfermedad. Ahora la acostaremos. Olia se despertó como si nada hubiera pasado. Cuando ambos se dieron vuelta en un par de minutos para mirar a la chica nuevamente, él tomó su posición de liderazgo, río, sobre su almohada. Darina le hizo un gesto a Platón para que no tocara al gatito y quiso sentarse en una silla al lado de la cama de la niña. La mirada de su padre la detuvo, llena de tal tormento que su corazón se rompió. Luego siguió la acción, que nunca pudo explicarse a sí misma más tarde. Se acercó a Platón, lo abrazó por los hombros y lo besó fuertemente en los labios. No fue un beso de pasión, no parecía un llamado a la cercanía. Ella lo trató con su calidez y se dio cuenta de que estaba infinitamente cansado del miedo a Olia. A veces pierde por completo la esperanza y la fe. Teme la terrible pérdida y la violación de la ley. Los padres deberían ir al mundo primero. Y no es absurdo. Platón de alguna manera suavizó inmediatamente todo su cuerpo, dejando ir su miedo animal, miró a Darina con gratitud y de repente salió de la habitación. No podía mostrarle a Darina ahora que su suave toque le provocó tal tormenta de sentimientos que nunca había experimentado en su vida. Ya hacía varios días que se daba cuenta de que el nuevo asiento le preocupaba, algo que definitivamente no debía suceder en su casa. Su segundo, un gran comediante, decía, basta, chef, las moscas están separadas, las chuletas están separadas. Incluso tu cocinero te lo dirá. Hay cosas que están en contra de mezclar. Regresó a su oficina completamente confundido. No debería haber sucedido. Pero soñó tanto con Darín que se le oscurecieron los ojos. Comenzó a entregarse a la voluntad y al deseo de la mente. Cuando, unas horas más tarde, la doncella se le acercó con un informe, Platón parecía haber perdido la cabeza. La agarró por el cuello justo al lado de la puerta. Si tan solo le hubiera dicho el rotundo no, pero guardó silencio. Ella no respondió, pero no resistió esta violenta presión. Esta joven estaba perdiendo la cabeza. No podía hacerse nada a sí mismo. La primera palabra que pronunció fue: el sofá. ¿Hay un sofá en tu oficina? Platón percibió esta observación como un llamado a actuar más. Tomó a Dorín de la mano, lo llevó al sofá con esa mirada, como si ahora no estuvieran cerca, moriría como un monstruo, una belleza inesperada, por quien su padre le arrancó su amada flor de áloe. En cuestión de segundos se quedó helado. Se le ocurrió una idea. Platón, basta. Ya tienes años. No eres un joven adolescente hambriento. ¿Qué quieres decir? Todos los argumentos fueron inútiles por un día. Y de repente Darina dijo junto a su oído: cálmate, no voy a ninguna parte. Él también acudió a usted de inmediato. Él también le susurró algo. Los dos volvieron a salir de la oficina de Platón y se dirigieron a diferentes lugares. Cada uno tenía sus propios pensamientos. El hombre estaba orgulloso de su indiferencia y se mostraba insolente. Esto no debería repetirse. Solo quedan las relaciones comerciales. Por las molestias ocasionadas, tendrá que pagar una bonificación o hacer algún obsequio costoso como compensación por el daño moral. Los pensamientos de Doreen eran más suaves. Ella entendió que era un repentino estallido de cansancio por tensión nerviosa constante. La sabiduría femenina lo ha insinuado. El tiempo mostrará para qué sirve esta pasión. Al día siguiente, la casa estaba llena de avivamiento general. Olia no causó ningún problema. Después del último ataque, sorprendentemente rápidamente entró al ring.
La llevaban con libros de texto y luego, con su mimada mascota. Río, estaba despreocupada y feliz. En el hotel ya estaba todo preparado para recibir a los socios de Sudamérica. Platón Sergeyevich deliberadamente no quiso llevar a cabo el procedimiento de firma de contratos para la empresa, ni siquiera en el restaurante más de moda o en su oficina. Pensó que en casa, en un ambiente discreto, todo sería más conmovedor. La cocinera hizo lo mejor que pudo en la cocina. La reunión de empresarios debía terminar con una cena festiva. Aquí aparecieron los invitados a la puerta en compañía del diputado de Platón. Darina llevó a Olia a pasear. A veces no es bueno andar con hombres bajo los pies. La niña corrió con Phil, disfrutó del aire fresco, casi helado, y todo se atribuyó a Darina. ¿Cuándo podemos volver a casa? Quiero mirar a estas personas importantes con al menos una mirada. Y Río me extrañó mucho. La casa estaba llena de gente. Olia estaba corriendo escaleras arriba para buscar al gatito, y Darina de repente escuchó un discurso en español, escuchó. Se acercó a la puerta de la sala y se atragantó. Este caballero ruso es demasiado decente. Nunca sabe que necesitamos sus coches no para los fines que ofrece. Café, vino, regalos de mar. Es solo una funda. Nuestros especialistas han ideado una combinación tan fiable e inteligente que ni las aduanas ni los servicios fronterizos saben dónde se esconde todo. Nuestro socio potencial tiene una reputación impecable. Se establecen conexiones con los órganos de control. Pronto la corriente dorada fluirá por las ciudades y por todo el gran país. No vamos a tener problemas aquí. La compañía en la sala estaba en silencio. En la sala entró Platón, quien decidió atender él mismo a los invitados, ofreciéndoles bebidas. El último toque quedó en el diálogo empresarial. Poner en los documentos las firmas de los reclutas, el acuerdo de cooperación. En su despacho, el diputado apenas estaba preparando las carpetas correspondientes. El hombre de la mesa, feliz. Miraron con devoción al dueño de la casa. Se dieron la mano, bromearon, rieron. Le dieron una palmada en el hombro al traductor, quien aceptó ayudar al delincuente en su negocio con un conocimiento oscuro. Sonó la campana de las copas, que se coreó en honor al éxito futuro. Y luego cantó el diputado Platón Sergeyevich con las carpetas. Darina estaba furiosa. Que la despidan ahora. Decidió irrumpir en la habitación, parpadeando con disgusto. Se dirigió a los invitados de Platón y al traductor en perfecto idioma español. Sinvergüenzas, sinvergüenzas, viles estafadores. ¿Quieres alimentar a todo el país con tu inmundicia? No te dejaré. No te dejaré. Iré a la policía y les contaré todo. Los hombres, cuando de repente una joven brillante habló en su idioma nativo, aparecieron en la sala de estar y quedaron en shock. La escena le recordó al supervisor de Gogol. Platón y sus asistentes no entendieron nada, y sus futuros socios de repente saltaron de sus lugares y comenzaron a reunirse, sin firmar ningún acuerdo en papel. Después de unos segundos, parecían haber desaparecido en el aire, sin dejar rastros de su reciente presencia. Darina, ¿qué les dijiste? Has roto un trato rentable para mí. ¿Y cómo sabes tan bien español? La esperanza del líder no me dijo nada sobre tus habilidades. Platón se emocionó de nuevo y fue a verla con ella, y su asistente se enamoró de una joven, y por un momento se olvidó de Sudamérica y de todos los contratos del mundo. Y no me preguntaste nada, también acudiste a ti, Darina. Nací en Argentina, en Buenos Aires. Mis padres eran periodistas y cubrían eventos relacionados con el trabajo de la misión diplomática rusa. Murieron. El legendario incendio de la discoteca no les dejó ninguna posibilidad. Me criaron mis abuelos y mis abuelas, pero ya no están vivos. En cuanto a su trato,
no puedo evitar sorprenderme de que haya confiado en el primer contratraductor sin intentar averiguar sobre su lista de servicios. Iba a utilizar mucho más que productos en el papel de proveedor. Quizás usted conocía el papel de su empresa y yo inventé todo el escándalo en vano. Doreen dijo casi palabra por palabra lo que escuchó en la sala. Es bueno que los invitados no se avergüencen, teniendo la seguridad de que aquí nadie habla español y no entiende de qué están hablando. Platón estaba pálido como una mula. Toda su vida se iría al infierno por culpa de esta estupidez. Detuvo el flujo de palabras en la silla con un gesto y estaba terriblemente triste. Gracias. Acabas de salvar mi vida de la desgracia. Por supuesto, no sabía nada del doble día del próximo acuerdo. Nunca llegaría a un acuerdo así. Lo siento, necesito ir a mi oficina, pensar en todo lo que pasó aquí. En su oficina, el diputado de Platón expresó por primera vez todas sus observaciones, atemperándolas con ardientes emociones. Platón Sergeyevich, ¿de dónde sacaste este milagro? Ella es increíblemente hermosa, pero también claramente inteligente. Si no la miras, sabrás que me enamoré de ella a primera vista y alcanzaré su puesto. Platón Saracín lo miró, todavía enfriándose después de la escena en la sala de estar. Últimamente, después de que Darín apareció en su casa, algunas cosas extrañas e inusuales han estado sucediendo en su casa todo el tiempo. Por alguna razón, pensó Daza. Su esposa y un asiento. Sin embargo, el nombre de la joven es Darina. Un regalo de Dios que no se puede ofender. ¿Qué suele ser cálido para las mujeres? A su esposa y amante siempre le han gustado las joyas caras. Le comprará algo muy lujoso a Darina. De alguna manera debemos agradecerle por la situación de hoy y esa noche. Marina estaba sentada en su habitación y temblando. No, ella no sintió pena por su ataque a sus supuestos socios. Para ella era importante que él entendiera. A partir de esa noche, cuando estuvieron cerca, Platón quedó desbloqueado por su muro irrompible. No podía entender cuál era la culpa, porque él la castigaba con ignorancia. Y Platón se tapó los ojos, trató de no mirar la silla, para no hacer volar la imaginación con una burla que dibujaba imágenes de su amor. La tarde del mismo día llamó a la puerta de la habitación de Dorina. Habiendo recibido permiso para entrar, se materializó en el umbral con una gran bolsa de terciopelo en las manos. Dorina, acepta este pequeño obsequio como muestra de gratitud de mi parte. Y perdóname por esa noche. Fue una debilidad y un error. Nunca volverá a suceder. Darina abrió el presente a modo de máquina. Había un collar sobre el forro de seda. A juzgar por el aspecto de las piedras, estupas y diamantes, la propietaria valoró mucho sus servicios. El corazón lloraba, los ojos volvían a estar secos. Recogió sus cosas rápidamente. No se le podía hacer nada. Su alma preguntó, sal de aquí. Nadie te necesita aquí. Esperanzas vacías, ilusiones, polvo de recuerdos. Escribió algo así como una declaración de despido y la puso debajo de la puerta de la habitación de Natalia Olegovna. Su cooperación oficial con la familia de Platón Sergeyevich y Olga no fue aprobada. Ella estaba deambulando por la habitación. No tenía sentido ocultarse a sí misma que el dueño le robó el corazón en el primer momento en que se conocieron. La noche anterior El día anterior, Platón le pagó una tarifa por el primer mes de trabajo y le añadió un bono, como dijo en español. Es suficiente dinero por primera vez. Era el amanecer. Esa noche la mujer pasó la noche sin dormir, sintiendo un dolor increíble. El taxi llegó rápidamente, casi no había órdenes de los conductores en ese momento. Darina consideró necesario llamar a Nadezhda Bedícheva. Ella respondió sin parar. Lo siento, Nadia,
No pasé el periodo de prueba. No trabajamos con tu jefe. ¿Qué pasó? Le preguntó a su ex compañero de clase en pánico. Te elogió mucho, dijo que había encontrado a la candidata perfecta para el papel de sirvienta y amiga de Olia. Los personajes al final no coincidían, Darina estaba cruelmente triste. Voy a la estación ahora. En 3 horas tengo un billete para San Petersburgo. No es sin razón que te decepcioné así. Nadezhda presionó el botón de devolución de llamada. Algo en su cabeza no funcionó. Recién hoy Platón Sergeevich y su adjunto en la encrucijada afirmaron que era necesario invitar a Darina a trabajar en su empresa como traductora del español. Manosearon a la secretaria, que no había dicho antes que era una protegida de españoles y portugueses, lo que le sería útil para realizar documentos sobre las entregas de mercancías desde Sudamérica. ¿Qué les pudo haber pasado allí? No podemos demorarnos. Sintió que aún podían corregirla. Marcó el número del jefe sin pensar. Está bien, se despertará si es necesario. Platón Sergeevich respondió a la llamada en un segundo, como si no hubiera soltado el dispositivo de sus manos. ¿Lo que le pasó? No se dio a largas preguntas y explicaciones de esperanza. ¿Por qué Darina tiene prisa por tomar el tren para ir a San Petersburgo? ¿Al tren? El hombre preguntó con asombro. Esto no puede ser. La cabeza de Olika se despertó en la puerta del dormitorio. Papá, Darina no está en la casa. ¿Realmente me dejó como mamá? Platón se arrojó en el dormitorio de la silla. Una cama intacta y cuidadosamente ordenada, con estantes vacíos en los cajones. Sobre la mesilla de noche había una caja de terciopelo arrugada con un collar. A la luz de un arroyo brillante, en él brillaban piedras preciosas. Soy un Prostofel, pensó el hombre. No entendí todo, me escondí en un caparazón y simplemente temblé. Darina me gustó desde el primer segundo y la asusté con mi conmovedora pata de oso. Decidí hacerlo juntos. Estaba ejerciendo todas estas tensiones internas en movimiento, casi fuera de oído. Y se vistió, puso en marcha el coche, corrió a la estación para devolver lo que llevaba un tiempo guardado en su corazón. Darina se sentó cómodamente junto a la ventana. El tren pasaba. Al cabo de 10 minutos golpearía las ruedas o algo bajo su vientre metálico. La mujer estaba preocupada porque se había ido con prisa. Y se despidió de Olía, quien definitivamente no tenía la culpa de que se hubieran convertido en su padre. No había nadie fuera de la ventana en el andén vacío. Quienes querían subir al tren o acompañar a los pasajeros ya se habían acomodado en sus asientos o habían salido en el vagón. Ahora el tren tocará el suelo. Se tumbará en su estante inferior y se quedará dormido, dejando en esta ciudad del sur el hogar que nunca había sido suyo, Platona y Olía. La puerta del compartimento se abrió rápidamente. Un pelotón había irrumpido literalmente en él. Le agarraron el equipaje, la jalaron de la mano, mientras arrastraban su chaqueta arrancada de la percha. Estaba sollozando. ¿Cómo pudiste? Pero todo terminará más tarde. Primero bajaremos de este maldito tren que casi te aleja de mí. En la plataforma, la disfrazaron como un maniquí silencioso. Comprobaron si estaba abrigada. Y bebió en sus labios con tanta fuerza que casi se cae. Luego, poco después, se recompuso y la miró a los ojos. Me permitirás demostrarte una y otra vez el poder de mi amor. Darina sonrió. Resulta que de todas las dudas y dolores, la felicidad está solo a un paso. Ella dijo en su oído. Nunca me mires más con regalos. Fue injusto. No lo haré, dijo el hombre, golpeándola en la fría nariz por alguna razón. Y de repente las lágrimas brotaron de los ojos de Darina. Vivieron todo el tiempo en algún lugar dentro de ella, y ahora se entusiasmaron y huyeron.
No hagas caso, tranquilizó Anna Platón. Soy yo quien dejo ir todas mis desgracias pasadas para lavarnos el camino del futuro. Hace tiempo que no puedo llorar. Como si la presa hubiera bloqueado el camino de rescate y socorro, y ahora se hubiera derrumbado. Sé que todo estará bien. Olia estaba sentada en el alféizar de la ventana, sosteniendo un rial esponjoso. Papá se había ido hacía mucho tiempo, sin despertar a la sirvienta y ella no dormía. La niña se preguntó si el padre regresaría a casa con Darina, entonces volverían a tener una familia completa, donde estarían el padre, la madre y el niño. En la casa aparecerán cosas de mujeres, nuevas fotografías que reflejan su vida sin preocupaciones. Ella intentará no estar nerviosa. Y los crímenes que tanto asustan a todos le serán denunciados con menos frecuencia. No sabía qué más pedirle al destino, pero entonces entró un auto al patio, y desde él, abrazándose fuertemente, dos de ellos se abrazaron. Ya ves, y estabas preocupada, dijo la gatita Olía, y corrió hacia el salto para encontrarse con su querido corazón. Gente.